Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan a través de este tu espacio vespertino, un espacio en pleno contacto con la naturaleza. Nuevamente y como de costumbre me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes para compartir un nuevo contenido. Antes de iniciar con el desarrollo del presente, quiero resaltar que este contenido del día de hoy se caracteriza porque es totalmente educativo, ya que en este día estaremos abordando un par de temas provenientes de un libro titulado Las venas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano. Les recomiendo que salgan de inmediato a tratar de localizarlo de forma electrónica, de forma virtual, que ya está disponible, porque es un libro que enseña bastante sobre algunos temas bastante profundos que han acontecido a nivel global y que seguirán aconteciendo. Así que sin más preámbulos, yo quiero que me permitan un pequeño espacio para autopresentarme. En primer lugar, mi nombre es José Manuel Mesa Pozo, portador de la matrícula universitaria ED 1423, señores, ED 1423, y soy estudiante de término de la licenciatura Educación Básica en la prestigiosa y reconocida Universidad Autónoma de Santo Domingo, mejor conocida en sus siglas como UAS. En ese mismo orden soy el número 14 y en el día de hoy, como les dije anteriormente, estaré abordando los siguientes temas que se pueden apreciar en pantalla. El primero de ellos es o más bien se titula La economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. Bastante profundo ese tema. Y en segundo lugar tenemos un químico alemán derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico, señores. Quiero resaltar que todos estos documentos y todas estas asignaciones son gracias al maestro, o más bien el licenciado Juan Isaías Ruiz, quien es el profesor también de la asignatura de Geografía Física General, Geografía de la Isla de Santo Domingo y de la presente asignatura en la que vengo en representación, que es Geografía Americana. Es un profesor excelente, lo recomiendo y ya ustedes saben, así que vamos a lo que vinimos. Rápidamente, miren aquí la imagen del libro que les estaba comentando anteriormente para que puedan buscarlo. Ya ustedes saben. Aquí tenemos como un aspecto introductorio lo siguiente, y dice que básicamente está relacionado con el tema oferta y demanda, puesto que el Estado norteamericano, a pesar de ser considerado como una de las grandes potencias mundiales, no cuenta con la capacidad de producción, explotación de ciertos recursos indispensables para el desarrollo y sostenimiento de dicho país. O sea que es un país que, a pesar de que es reconocido como una de las grandes potencias mundiales, necesita la mano de obra campesina de ciertos países y rincones incógnitos, recógnitos se podría decir. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva o material de apoyo. Aquí tenemos como principal objetivo o objetivo general conocer los contenidos asignados del libro Las venas abiertas de América Latina. Eso fue lo que les comenté anteriormente, porque hoy, en vez de hacer como una exposición, más bien tendremos una lectura comprensiva y al final yo estaré facilitando mis propias conclusiones acerca del tema. Entonces también tenemos como objetivos específicos mostrar algunas fechas claves de cada tema, aclarar algunos significados a través de imágenes, ofrecer conclusiones personales al final de la lectura, como les había citado previamente. Entonces, nuestro primer tema es la economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. Nos dice, vamos a desglosar en primer lugar esta imagen. Si pueden apreciar, tenemos como un derrame de petróleo. Al parecer uno o varios de los barriles están pinchados y tenemos un par de fajas de dólares detrás. Esto significa, para los que no saben,
las ganancias, o más bien el dinero que se invierte por detrás. Para nadie es un secreto que muchas de las adquisiciones que ha tenido Estados Unidos a través del tiempo han sido adquisiciones irregulares, ilícitas, a través de negociaciones que no se dan a conocer de forma pública. Entonces, este dinero detrás de los barriles es el dinero que se mueve para poder lograr sus principales objetivos. Nos dice que el petróleo, por ejemplo, sigue siendo el principal combustible y los norteamericanos tienden a importar gran parte del petróleo que consumen. Incluso este petróleo, así como otros minerales llamados minerales de problemas, han causado guerras, como por ejemplo algunas que tengo aquí anotadas, guerras como la de Siria e Irán del 2011 hasta la actualidad, la invasión de Irak en el 2003, tenemos también la primera guerra del Golfo en 1991, tenemos también el golpe de estado de Irán en 1953, así como también se ven involucrados algunos minerales más que son, como les dije anteriormente, minerales problemáticos, como por ejemplo el oro, la columbita o tantalia. También tenemos el coltán, casiterilita, o déjenme volver a releerlo, casiterilita, sí, wolframita, tántalo, estaño, túnteno, que son los minerales que han causado en determinado momento un sinnúmero de revuelos a nivel mundial. Entonces vamos a continuar. Si pueden apreciar, esta imagen es parecida a la anterior, lo único que aquí los dólares o fajas de dólares se muestran al frente, ya no detrás. Esto representa o significa las ganancias significativas que se pueden obtener a través de el desarrollo de estos negocios turbulentos e ilícitos que se han estado llevando a cabo desde tiempos inmemoriales, o sea, tiempos atrás. Entonces aquí vemos el gran derrame abundante de petróleo que genera grandes ganancias para ciertos sectores que quizás son de carácter privado y en determinado momento pueden llegar a ser de carácter público. Entonces, continuando con el tema, nos dice, del mismo modo, otros minerales tales como el cobre, el zinc, el aluminio e incluso la bauxita, es atribuido a compras realizadas hacia otros países capaces de solventar dicha demanda, o sea que tienen para pagar lo que piden. O sea, ustedes saben que hay varios requisitos y factores que deben ser cumplidos para poder obtener este tipo de minerales. Entonces, en ese mismo orden, dice que ya que las propias empresas siderúrgicas no cuentan con yacimientos importantes para la explotación y adquisición de dichos minerales, razón por la que el país acude a otras fuentes principales en América Latina para controlar la situación. Es bien sabido que quien tiene poder tiene un control absoluto, tiene cierto grado de respeto. Entonces, si usted como potencia obtiene los minerales que usted anda buscando, al momento, ya sea que se vaya a crear una arma nuclear, una arma de guerra o cualquier tipo de arma, bomba atómica, haya que hablar con usted, porque quizás ese mineral que usted adquirió en cierto momento le sirve a otra potencia para crear este tipo de cosas. En ese mismo orden, aquí podemos observar algunas maquinarias excavadoras de este preciado oro negro llamado petróleo para la obtención del mismo. Como de costumbre, ustedes saben que Estados Unidos tiene que ver casi en todo. No hay cosas que pasen a nivel mundial en las cuales Estados Unidos no se vea involucrado. Bien, debemos recordar aquella catástrofe que sucedió en Siria, en el gobierno de Barack Obama, cuando se disponía a adentrarse o invadir a Siria.
Y el presidente sirio tomó una decisión bastante cruel, que fue soltar una bomba en uno de los sectores o parámetros dentro de Siria, pero era como un espacio un poco marginado, y acabó con toda la población que había en ese sector, llámese niños, mujeres, hombres, embarazadas, animales. O sea, el gran cúmulo o almacenamiento de muertos fallecidos que habían era espeluznante. O sea, lo ponían en filita, envueltos en sábanas blancas, señores. Y este bárbaro citó en determinado momento, como mensaje final para Barack Obama, que si él podía hacer eso con su propia gente, que no podía hacer en contra de Estados Unidos, que no le dolía. Entonces, retomando el tema, dice que la estabilidad interior de la primera potencia del mundo aparece íntimamente ligada a las intervenciones norteamericanas al sur de Río Bravo. Se van debilitando las respuestas que el subsuelo nacional es capaz de dar al desafío del crecimiento industrial de los Estados Unidos. Entonces, aquí vemos nuevamente otra máquina. Me gusta mucho basarme en la temática audiovisual. En la temática es una temática que, según Joseph Nova, como por ejemplo los organigramas, que son organizadores, como su nombre lo indica, de contenido, pero en este caso los materiales audiovisuales tienden a hacer que la persona, el estudiante, asimile de forma significativa el contenido. Entonces, aquí tenemos nuestro segundo tema. Un químico alemán derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. Bastante interesante. Se preguntarán, ¿y cómo una sola persona pudo lograr esto? Y no se trata de una persona en sí, se trata de ciertos minerales que adoptan el nombre de un químico. Ustedes saben que cuando se hace una combinación, esa combinación entre los minerales trae una respuesta llamada reacción. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. En ese mismo orden, vemos aquí que dice que la historia del salitre, su auge y su caída, resulta muy ilustrativa de la duración ilusoria de las prosperidades latinoamericanas en el mercado mundial, el siempre efímero soplo de las glorias y el peso siempre perdurable de las catástrofes. O sea, esto quiere decir que siempre se estarán generando catástrofes, guerras, que son influenciadas o movidas por estos minerales preciados, pero al mismo tiempo minerales problemáticos. Entonces, esta es una imagen alusiva a lo que decía el destacado, aquí lo tenemos, Malthus. Malthus decía en un determinado momento que la población se iba a ver en ascenso, o sea, en total crecimiento, y al mismo tiempo esta población iba a tener una demanda más alta de materia prima, lo que iba a provocar que el consumo se disparara hasta tal punto de que este consumo arropara al producto, o sea, la materia prima, entrando en un determinado momento en una etapa de crisis. Una etapa de crisis que vamos a ver más adelante o sobre los temas que iremos tratando. Aquí nos dice, a mediados del siglo pasado, las negras profecías de Malthus planteaban sobre el mundo, sobre el viejo mundo, que la población europea crecería vertiginosamente y se hacía imprescindible. Me disculpan el error, que a veces leo un poquito rápido. Y se hacían imprescindible otorgar nueva vida a esos suelos cansados para que la producción de alimentos pudiera aumentar en proporción pareja. Como les acabo de decir, al parecer la población se disparó a tal punto de crecimiento que arropó a los productos, o sea, a las cosechas, los alimentos. Y ustedes saben qué sucede cuando la población consume desmedidamente hasta tal punto que entra en la etapa de crisis.
Entonces, continuando con lo que dice Malthus, es lo que les estuve explicando anteriormente. Teoría básica de Malthus: población, recursos, punto de crisis. Aquí nos dice que también, como uno de los principales minerales de aquel entonces, el guano, que el guano se extrae de los grandes montículos de materia fecal, ya sea de los murciélagos, gaviotas, entre otros. Dice que el guano reveló sus propiedades fertilizantes en los laboratorios británicos. A partir de 1840 comenzó su exportación en gran escala desde la costa peruana. Ustedes saben que cuando se habla de la palabra fertilizante, es que sirve como un abono positivo para el crecimiento y desarrollo de las plantas, como por ejemplo las heces fecales de las vacas, cuando está un poquito ya pasmada, porque no se utiliza verdecita desde que sale, sino que se le da un tiempo y se pone alrededor de las plantas, y automáticamente los nutrientes que salieron expulsados en esa materia fecal le sirven a la planta para crecer y desarrollarse. O sea, eso es bien sabido. Ojo, resaltando lo que les dije anteriormente, que una vaca venga de momento y haga sus necesidades, no quiere decir que usted va a tomar esa materia fecal de la vaca y se la va a vertir a la planta de una vez. Usted tiene que darle su tiempo, porque si usted se la vierte de una vez, tendría efectos devastadores para la planta, la secaría. En vez de servirle y aumentarla, la retrasaría hasta matarla. Entonces, continuamos con el tema. Aquí tenemos una representación visual de algunas aves, no recuerdo cómo se llaman, más adelante les estaré dando el nombre, que antes eran utilizadas como una especie de arado, como usted agarrar un par de bueyes y ponerlo delante de una carreta mientras va moviéndose y alando y limpiando. Asimismo utilizaban estas aves. La única diferencia es que también en este proceso se les permitía alimentarse de forma significativa, o sea, obtener los nutrientes esenciales para la producción de guano. O sea, alimentar un ave para que expulse materia fecal, para ir acumulándola, almacenándola y luego sacarla del territorio hacia otro territorio para aprovechar sus propiedades químicas. Entonces, continuando con el tema, miren, aquí está el nombre: alcatraces. Los alcatraces y gaviotas, alimentados por los fabulosos cardúmenes de las corrientes que lamen las riberas, habían ido acumulando en las islas y islotes desde tiempos inmemoriales grandes montañas de excrementos ricos en nitrógeno, amoníaco, fosfato y sales alcalinas. El guano se conservaba puro en las costas sin lluvia de Perú poco después del lanzamiento internacional. Entonces aquí tenemos grandes concentraciones de guanos en sacos, que era así que se sacaba del territorio para ser exportado hacia otro territorio. Del guano, la química agrícola descubrió que eran aún mayores de las propiedades nutritivas del salitre, y en 1850 ya se había hecho muy intenso su empleo como abono en los campos europeos. Aquí tenemos una gaviota, una imagen muy linda. Estas siempre se encuentran a orillas de los puertos. Si es, por ejemplo, las islas o islotes, comúnmente tienden a encontrarse en la superficie o en las zonas más altas, rocosas, pero al mismo tiempo se encuentran cerca de las costas, o sea, del agua, para aprovechar los grandes cardúmenes de peces. Aquí tenemos que
Las tierras del viejo continente dedicadas al cultivo de trigo, empobrecidas por la erosión, recibían evidentemente los cargamentos de nitrato de soda provenientes de las salitreras peruanas de Tarapacá. Sí, Tarapacá, y luego de la provincia boliviana de Antofagasta. Aquí podemos apreciar otra imagen bastante interesante del trigo fresco, una cosecha que se nota que fue acabada de extraer de las plantas directamente o previamente seleccionadas para llevar a los mercados y tiendas, porque ustedes saben que estos granos son granos que pasan por un proceso. Luego de que son cortados, hay que verificarlos para ver cuáles cumplen la talla, cuáles cumplen con los requisitos para ser adentrados a las tiendas y luego de esto ser vendidos. La oligarquía de Lima, soberbia y presuntuosa como ninguna, continuaba enriqueciéndose a manos llenas y acumulando símbolos de su poder en los palacios y los mausoleos de mármol de Carrara, que la capital en medio de los desiertos de arena. Antiguamente las grandes familias limeñas habían florecido a costa de la plata del Postesí, y ahora pasaban a vivir de la mierda de los pájaros y de el grumo blanco y brillante de los salitres. O sea que fue un cambio radical del cielo a la tierra. También tenemos que Perú creía que era independiente, pero Inglaterra había ocupado el lugar de España. El país se sintió rico, escribía Mariátegui. Sí, escribía Mariátegui. El Estado usó medida de su crédito, vivió el derroche, hipotecando su porvenir y las finanzas inglesas. O sea que fue un derroche desmedido que en determinado momento afectó directamente y se sintió en esta gran potencia. Aquí tenemos algunas chozas que claramente dice en el libro que muchos de estos pasaron a vivir en chozas empobrecidamente, y que prácticamente lo que producían apenas les alcanzaba para comer. Nos dice que en 1868, según Romero, los gastos y las deudas de Estado ya eran mucho mayores que el valor de las ventas del exterior. Los depósitos de guano servían como garantía a los empretistos británicos. Para los que no conocen este término, empretistos significa los préstamos que solicitaban las aldeas más empobrecidas para poder llevar a cabo sus grandes cosechas. Entonces nos quedamos en la palabra británicos, y Europa jugaba con los precios. La rapiña de los exportadores hacía estragos. Lo que la naturaleza había acumulado en las islas a lo largo de milenios se malbarataba en pocos años. Mientras tanto, en las pampas salitreras, cuenta Bermúdez, los obreros sobrevivían en chozas miserables, apenas más altas que el hombre, hechas de piedra, cascotes de caliche y barro, y un solo recinto. O sea, cuando hablamos de un solo recinto, es ahí dentro, en esa choza, la sala es la cocina y la sala son el cuarto. O sea que todo está estrechamente ligado y no hay divisiones interiores, sino que ese espacio es para todo. Entonces, como conclusiones finales, tenemos que estas fueron las conclusiones a las que llegué. Tenemos que en este capítulo se deja ver cómo los estados imperialistas se han aprovechado de los recursos de nuestras tierras. También se muestra las salvajadas cometidas en busca de poder
en nombre de las riquezas mineras. Se muestra también cómo América Latina se acostumbró a perder y a brindar todos sus recursos para que otros ganen, pero no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. En ese mismo orden, en el reino de lo efímero, todo se convierte inmediatamente en chatarra para que bien se multipliquen la demanda, las deudas y obviamente las ganancias. También cómo las cosas se agotan en un santiamén. Recuerden que estuvimos hablando de un derroche que se estaba haciendo con las ganancias, que en pocos años se había malbaratado. Cómo las imágenes que disparan las ametralladoras en la televisión crecen, las modas y los ídolos que publican estas modas, o sea, que hacen su lanzamiento. Ustedes saben que, por ejemplo, si usted tiene, hacen un estudio de mercado y llegan a una estrategia de que anunciando este cuchillo, por ejemplo, que ven aquí, dicen, bueno, este cuchillo fue fabricado por ASA. ASA es una compañía que quizás no es muy reconocida, pero una de las formas más factibles y rápidas de dar a conocer a este cuchillo fabricado por ASA es, digamos, bueno, Residente Calle 13 tiene muchos seguidores por ser un rapero que canta una letra educativa y muy buena. Pues entonces vamos a contratar, vamos a darle una millonada de dólares a Residente Calle 13 para que nos fabrique o salga su cara, salga su integridad promocionando ese cuchillo. Automáticamente todos los usuarios que vean este anuncio van a querer comprar de estos cuchillos para adornar sus alacenas, se podría decir, para adornar su organizador, donde guardan los trastes, y automáticamente ya el cuchillo ASA va a pasar a un reconocimiento mundial y sus fabricantes van a obtener una millonada que va a triplicar los pocos millones que le pagaron a Residente para que anunciara el cuchillo. Todo esto ha sido un ejemplo. Entonces, vuelvo a invitarlos a que traten de buscar este libro, Las Venas Abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano. Hasta aquí mi participación. Espero que el video haya sido de su agrado. Y nuevamente les pido disculpas por algunas palabras mal pronunciadas, pero son parte del engaje de este oficio, de tratar de llevar un buen mensaje. Sin más preámbulo, muchas gracias y que tengan un feliz resto del día. O sea, que tiene tema. Aquí tenemos unos dedos de mármol de Carrara en esta gran potencia. Aquí tenemos algunas chozas que claramente dice en el libro que muchos de estos pasaron a vivir en chozas empobrecidamente y que prácticamente lo que producían apenas les alcanzaba para comer.